Delcy Rodríguez acaba de hacer algo que muchos no esperaban con el chavismo. En estos momentos sacó a varias fundaciones y planes que tenía el chavismo en Venezuela, pero también a varias organizaciones internas de inteligencia que tenía el régimen. Hoy vamos a analizar eso. ¿Eso qué implica? Y me acompaña Gustavo Azócar como todos los lunes para analizar este tema que es muy importante dentro de esta transición. Bienvenido, Gustavo. Wilson, nuevamente agradecido contigo por la oportunidad de estar en tu programa. Bueno, arranquemos. ¿Cómo analizas este tema que Delcy Rodríguez tome esa decisión? ¿Eso es muy fuerte para el chavismo? Mira, es muy importante, es muy importante que la presidenta encargada de Venezuela esté desmontando, desarmando, desarticulando a todas esas instituciones, fundaciones que fueron creadas durante el chavismo y durante el madurismo con el único propósito de entregar dinero a personas, a políticos, a dirigentes o simplemente a movimientos que le brindaban apoyo y soporte, en este caso a Nicolás Maduro. Ellos estuvieron creando durante muchísimo tiempo fundaciones fantasmas, porque son fundaciones fantasmas. En la práctica no existen. Tú te pones a buscar esas fundaciones en físico, oficinas, sedes, y seguramente no vas a encontrar ni oficinas ni sedes físicas de ninguna de esas fundaciones. Y sin embargo, esas fundaciones recibían grandes cantidades de dinero, financiamiento público. Al final, los venezolanos que pagamos impuestos estábamos financiando a una enorme cantidad de fundaciones y de organizaciones fantasmas que solamente le servían al chavismo. Por lo que pude observar en la Gaceta Oficial que salió publicada la semana pasada, la presidenta encargada ordenó eliminar 7. Son 7 las organizaciones o fundaciones que prácticamente han sido eliminadas producto de este decreto emitido por la señora Delcy Rodríguez. Pero la información que tenemos nosotros es que son más de 1000 organizaciones parecidas a esta, que estaban regadas por toda Venezuela, en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Mérida, San Cristóbal, en todos los estados del país y en todos los municipios del país fueron creadas organizaciones parecidas a estas que recibían financiamiento público. Y a través de esas fundaciones se mantenía una nómina que estaba vinculada estrechamente al Partido Socialista Unido de Venezuela, al PSUV. Y por allí drenaban recursos para mantener la maquinaria, para mantener lealtades, para pagarle de alguna manera a la gente, para que la gente pudiera seguir haciendo el trabajo político. Y con relación al CESPA, que es la institución esta que tú mencionabas, el CESPA era lo que llamaban, aquí lo tengo, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. El CESPA fue una suerte de mecanismo de inteligencia social, una organización para espiar, para hacer espionaje social, para hacerle seguimiento a los periodistas, a los influencers, las redes sociales, para monitorear lo que se estaba haciendo a nivel de redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. Y entonces allí había un grupo de gente que se dedicaba todos los días a hacerle seguimiento a los contenidos que se publicaban en diferentes redes sociales, y con base en esos contenidos el CESPA emitía recomendaciones y por supuesto le indicaba a las autoridades a quién había que perseguir, a quién había que meter preso, a quién había que amenazar, a quién había que hostigar para que dejara de hacer lo que estaba haciendo
a nivel de redes sociales y a nivel de medios. Entonces, por fortuna, creo que es una buena decisión la que ha tomado la señora Rodríguez, pero falta más. Faltan más de 1000 organizaciones parecidas a esta que también deberían ser eliminadas. ¿De cuánto dinero podríamos estar hablando o quiénes eran esos beneficiados de todo lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo se canalizaban todos esos recursos? Mira, una de las cosas más terribles que ha pasado en Venezuela en estos 26 años es que hay mucha oscuridad con relación a los dineros públicos. En Venezuela, Wilson, se acabó la Contraloría General de la República. Había una Contraloría que se encargaba justamente de controlar, de hacer control previo, control posterior de los presupuestos y de los dineros públicos. Control previo para evitar que los recursos y los fondos públicos puedan ser destinados para cosas que no han sido debidamente presupuestadas. Control posterior, igual, si gastaste, tienes que demostrarme en qué lo gastaste, dónde está la factura, a quién le pagaste. Se hace control previo y control posterior para determinar si la persona, si el funcionario está administrando adecuadamente los recursos públicos, que al fin y al cabo son recursos de todos y cada uno de los venezolanos. Eso se acabó en Venezuela desde hace más de 20 años. En Venezuela, la Contraloría dejó de ser Contraloría. Había una comisión de Contraloría en el Congreso de la República que también tenía facultades para investigar, para indagar, para revisar, para ver si los dineros se estaban utilizando adecuadamente o no. También se acabó la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Es decir, existe, pero no hace nada. Entonces, ¿qué ha pasado en Venezuela durante los 14 años que estuvo Chávez y los 12 años que estuvo Maduro? Opacidad, opacidad. Nadie sabe de cuánto es el presupuesto del CESPA. Nadie sabe de dónde salieron los recursos del CESPA. Nadie sabe quién los administraba. Nadie sabe en qué los gastaron. Y lo mismo ocurre con todas esas fundaciones, pero también con los ministerios, con las gobernaciones, con las alcaldías. Mira, hay denuncias muy graves. En Venezuela se dejó de cumplir, por ejemplo, con la ley de licitación. Era obligatorio que antes de tú hacer un puente, una acera o de asfaltar una vialidad, etcétera, tú tenías que licitar, hacer una licitación pública. Debías publicar un aviso en la prensa, en la radio, en la televisión, para que todos los interesados pudieran ir y participar, hacer ofertas en sobre cerrado, y la mejor oferta era la que ganaba. Eso se acabó. Aquí más nunca en 26 años se volvió a licitar nada. Todos los contratos fueron entregados a dedo. Chávez entregaba los contratos a dedo. Maduro entregaba los contratos a dedo. Una cosa increíble. Entonces, así como se acabó la licitación, también se acabó el control. Nadie rinde cuenta. En Venezuela no hay una sola institución perteneciente al gobierno, sea gobierno local, regional o nacional, que rinda cuentas, que diga, este era mi presupuesto, esto fue lo que gasté, esto fue lo que quedó. Eso lo acabó el chavismo, madurismo hace 26 años. Entonces, tú preguntas, ¿cuánto dinero le dieron a esas fundaciones? Nadie sabe, solamente lo saben ellos. No hay manera de que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque hubo demasiada oscuridad, demasiada opacidad, y Venezuela se convirtió en un país inauditable. No hay manera de auditar a Venezuela. ¿Por qué? Porque esta gente no hizo todo lo que tenía que hacer de acuerdo con los procedimientos. Por el contrario, violaron todos los procedimientos, todos los procesos, desaparecieron todo el dinero, todos los reales. Seguramente a esta hora ya han quemado todas las facturas, si es que algún día hubo factura, y cuando llegue un gobierno distinto a este para ver qué pasó, no va a encontrar nada. No va a encontrar nada porque seguramente todo lo habrán quemado y lo habrán desaparecido. Este tema puede ser muy delicado porque no es solamente los recursos de los venezolanos. Cuando existen fundaciones y, como tú dices, no hay auditoría permanente, existe una seria posibilidad también que se conviertan en lavaderos de dólares
para que recursos de organizaciones lleguen y canalizar de una manera oficial a través de una fundación y enviárselos a quienes le convengan. ¿Existe esa posibilidad dentro de esta decisión que tomó Delcy Rodríguez? Totalmente. Por supuesto que existe. Porque nadie sabe de dónde llegaba el dinero que manejaban estas fundaciones. Cuando no hay un presupuesto, ¿qué es lo que suele pasar en países con cero corrupción? Lo más importante que ocurre en los países donde la corrupción es cero es que hay transparencia en el manejo de los recursos. Hay países que tienen todo su presupuesto anual colgado en una página web, de manera de que cada persona pueda ingresar a la página web y revisar cuánto dinero le dieron a esta fundación, cuánto le dieron a este despacho, cuánto le dieron a este, cuánto al otro. Eso es público. Eso no, esa información no es secreto de Estado, no es confidencial. Un presupuesto de un país no es confidencial. El presupuesto de una nación no es confidencial. Puede ser confidencial el presupuesto que tú destines para labores de inteligencia, para labores de inteligencia y contrainteligencia. Pudiera ser que esa partida sea, como se conoce, en partida secreta, porque obviamente tienes que tener cierto cuidado de que tus enemigos no sepan cuánto dinero estás gastando en inteligencia y en contrainteligencia. Eso puede ocurrir, pero no puede ser que sea secreto de Estado y confidencial el presupuesto que tú destinas, por ejemplo, para educación, para salud, para vialidad, para transporte, para carretera, para el deporte, qué sé yo. Eso es perfectamente público. Bueno, en Venezuela eso no ocurre. Entonces, nadie sabe de dónde sale el dinero que manejan esas organizaciones, esas fundaciones que creó el chavismo. Nadie sabe si a esas organizaciones llegó dinero sucio, porque no hay manera de saberlo ni de determinarlo. No hay auditoría, no hay recibo. Nadie sabe ni siquiera si tienen cuentas bancarias, si las tienen, en qué banco las tienen. Es decir, todo ha sido oscuridad y opacidad, porque en medio de la oscuridad y de la opacidad reina la corrupción. Y yo no tengo la menor duda de que el 99,9% de esas organizaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, que fundó el chavismo y el madurismo, eran simplemente para estimular la corrupción, para darle dinero a la corrupción, para pagarle a la corrupción y para que la corrupción pudiera seguir haciendo lo que le daba la gana. Lo que le dio soporte primero a Chávez durante 14 años y luego a Maduro durante 12 años fue la corrupción generalizada. Maduro lo corrompió todo, absolutamente todo, entregando dinero a manos llenas, y no tengo, como te digo, la menor duda de que estas fundaciones que acaba de eliminar la señora Rodríguez seguramente fueron creadas para eso, para corromper, para robar el dinero de todos los venezolanos. Entremos al tema de la inteligencia, de esas organizaciones que se tenía de inteligencia. Y cuando tú mencionas que era para tener grupos de influenciadores, pero también hacerle seguimiento a influencia de oposición, como dicen ellos. No sé si también cabe ahí toda esa información que Diosdado Cabello saca todas las semanas sobre los seguimientos de quienes hablan mal de ellos. Mira, el CESPA fue creado fundamentalmente para hacer lo que ellos llaman inteligencia social. Inteligencia social es un término eufemísticamente anodino. Tú sabes, suena bien, inteligencia social. Pero en Venezuela y en Colombia quizás es mucho más fácil decirle sapos, para pagarle a los sapos, a la gente que sapea, que se encarga de darle información a organismos del Estado para que los organismos del Estado puedan hacer daño mucho más adelante. Entonces, comenzaron haciendo monitoreo a las redes sociales. Querían saber
qué se estaba haciendo en X y quién lo estaba haciendo, quién posteaba, quién no posteaba, quiénes posteaban más contra el régimen y quiénes golpeaban más duro al régimen a través de la red social X. Lo mismo con Instagram, lo mismo con YouTube, lo mismo con Facebook o de pronto a través del WhatsApp. Y así, ellos entendieron, el oficialismo, el régimen, se preocupó mucho por controlar el flujo de información en Venezuela. Comenzaron atacando radios, periódicos, televisión, cerraron canales de televisión en Venezuela. El caso más emblemático, el de Radio Caracas Televisión, en el año 2007, mayo de 2007, cerrar el canal de televisión más importante de Venezuela fue un golpe muy duro para la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela. Luego amenazaron a los pocos canales que quedaban con que si no hacían lo que el régimen quería, también los iban a terminar cerrando. Y eso generó censura y autocensura. Luego fueron contra periódicos, persiguieron periódicos, compraron periódicos y los periódicos que no pudieron controlar los cerraron, como fue el caso del diario El Nacional, uno de los dos periódicos más importantes de Venezuela. Posteriormente fueron contra la radio. 450 emisoras de radio fueron cerradas en Venezuela solamente durante el régimen de Nicolás Maduro. Ya te podrás imaginar. Una vez que tenían controlado radio, prensa y televisión, ¿qué les quedaba? Redes sociales. Sabían que por las redes sociales la gente se estaba informando, la gente se estaba enterando, la gente conocía lo que estaba pasando y entonces se crea esta cosa rara que llamaban CESPA, pero era fundamentalmente para eso, para ver cómo atacaban redes sociales, cómo contrarrestaban los contenidos en redes sociales, etcétera, etcétera. Y obviamente por allí seguramente pasó una enorme cantidad de dinero que le debieron haber pagado ellos a sus influenciadores. Ellos crearon una red de influenciadores al servicio del régimen. Y entonces tenían 50, 60, 80, 100, 200, qué sé yo, influenciadores que se encargaban de postear todos los días cosas en favor del régimen, pero que por supuesto recibían pagos del régimen, no lo hacían gratis. Entonces, todo eso conformó una situación en la cual en Venezuela en este momento no tenemos libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay derecho a la información, tenemos periodistas presos, no hay noticiarios o programas informativos en los canales ni en las emisoras de radio. Hay mucho temor a nivel de redes sociales. ¿Por qué? Porque persiguieron gente, metieron presa a mucha gente solamente por utilizar sus redes sociales. Todo eso como parte de una política diseñada por el régimen de Maduro simplemente para ejercer control y para evitar que el venezolano común, que el venezolano de a pie pudiera informarse, pudiera opinar y conocer lo que estaba pasando dentro de Venezuela. Te agradecemos muchísimo, Gustavo. Recordemos a todos nuestros suscriptores cuál es tu cuenta, porque siempre me piden tus cuentas de redes sociales. Hoy tenemos este primer capítulo, pero vamos a tener otro esta semana. Y recordémosle eso a los suscriptores, por favor, Gustavo. Gracias, Wilson, como siempre, por permitirme dar mis cuentas en redes sociales a las personas que nos ven cada semana. En YouTube, mi canal, que es un canal aliado de Tu Barco News, es Gustavo Azócar Televisión. Gustavo Azócar Televisión. Por cierto, estoy muy agradecido a Tu Barco News porque ha hecho que mi canal se esté llenando cada día de mucha más gente, de muchos más seguidores y estoy muy, muy contento con eso. Gustavo Azócar Televisión en YouTube. En Instagram tenemos dos cuentas, Gustavo Azócar Alcalá y Café con Azócar TV. En X, Gustavo Azócar A y en TikTok, Gustavo Azócar Alcalá. Un correo electrónico para aquellas personas que quieran ponerse en contacto con nosotros, cafeconazócar@gmail.com. cafeconazócar@gmail.com es el correo para quienes quieran entrar en contacto con nosotros. Muchas gracias, Wilson. Gracias a ti, Gustavo, y a todos nuestros suscriptores. Gracias por seguirnos, por compartir, por darles like, super like y sobre todo por comentar. Hasta la próxima.